almost close to finish. Como siempre les digo, estamos ya a punto de acabar. Ya se nos queda ya menos de nada. Remember that the project, el proyecto va para la semana del 31 de mayo al 5 de junio. Entonces ya estamos allí nomás a puertas de entregar ese proyecto. Ya muchos de ustedes han estado pendientes de escribirme. Por acá voy viendo. Hi, how are you? De escribirme por mensajes de Canvas. Profe, tal canción, tal otra. De ir ensayando. Ya con ustedes he estado ensayando en las tutorías. Recuerden muy bien. Recuerden muy bien los espacios son muy importantes para que participen de 6 a 8 de la noche los lunes, de 4 a 6 de la tarde los miércoles van, cantan allá, revisamos tono de voz, revisamos la pronunciación y demás. En estos momentos voy a revisarles el pendiente que les tengo de la semana pasada, los puntos. Como estaba esperando que ya todos terminaran de hacer su tarea, muchos de ustedes esperan hasta el último momento para hacer la tarea, juiciados. Juiciados. Vamos a revisar quiénes la hicieron, quiénes no. Y para poner esos puntos extras de las preguntas que hice la semana pasada. Les vamos a mirar. Aquí era Ana María Grosso, Karen Saavedra Murcia, Cristian Serna, Andrea Durán. Entonces ya voy a mirar. Chicos, 8 personas se les olvidó la tarea esta semana. Ojo, ojo, no dejen pasar esas tareas que están un poquito heavies, pero no tan heavies para dejarlas pasar. Y ojo, acuérdense que tenemos este corte más alto que el anterior. Ana María, tienes un 4.8, te lo pongo allí, te lo cierro a 5 porque no tienes más para dónde. Vas supremamente bien, te felicito. Te felicito. Hoy tengo la lengua enredada, no sé por qué. Saavedra. Si es Saavedra, Karen. Sánchez Murcia. Sánchez Murcia. Karen, no hiciste la tarea. What happened? No te puedo poner la nota porque no hiciste la tarea. What happened? ¿Qué pasó con Karen? Cristian Serna. Cristian Fernando Cerne Campié. Sacaste 4, ahí te subo 3 punticos más. Y Durán, Andrea Durán. Ay, Andrea Durán no es de acá. No me sale. Profe, yo soy del BIR 10. Ay, tan linda ella. Bueno, entonces ¿me acuerdas, Andrea? Ya apunté aquí que eres del BIR 10 para ahorita mismo. ¿Ya lo hiciste, sí? La actividad. Sí, señor, ya la hice. Listo. Entonces yo ahorita te tengo en cuenta para revisarte apenas termine acá. Ay, Now, gracias, profe. aviso publicitario antes de arrancar como tal. Grupo BIR 3. Necesito que sí o sí se queden al finalizar la clase. Juan Esteban Espejo, Valentina Hernández Rincón, Laura Daniela Campo, Daisy Natalia Girardo, Yair Alejandro Monsalve, Juan José Laguna, Ana Gabriela Canales, ya hablamos, Leonardo Berrío Villegas y Roger Moore Torres. Sí o sí, ya levanten la mano aquí en este momento los que están acá, digan yo, activen el micrófono, digan presente cuando escuchen el nombre para saber si están o no están en la reunión, porque eso igual también es importante. Juan Esteban Espejo, ¿está o no está? Valentina Hernández Rincón, Laura Daniela Campo, Daisy Natalia Giraldo, Yair Alejandro Monsalve, Juan José Laguna, Leonardo Berrío Villegas y Roger Moore. ¿Ninguno? A ver quiénes están. Solo Daisy Natalia Giraldo, nadie más. Bueno, si alguno de ustedes sabe algo de los otros compañeros que acabé de mencionar, si fue que ellos terminaron, se retiraron o qué, para saber. Los que hayan escuchado, a ti, Daisy Natalia, los que escucharon que les mencioné el nombre, por favor quédense conmigo al finalizar la clase que vamos a hablar algo relacionado a las tutorías y al plan apoyar, porque vamos ahí. La idea es que superemos y pasemos bien el, el, ¿qué? El semestre como tal. Entonces, mucho ojo.
Now people, tell me, how are you? ¿Cómo les fue con esa actividad de esta semana? Era un listening, no estaba tan complicado, entonces hay que prestar muchísima atención a las indicaciones que se les dan. Recuerden muy bien que en la clase les explico, antes de hacer la tarea, revisen la grabación de la clase, ¿sí? Cristian, tranquilo que la de esta semana sí va a estar más facherita todavía la tarea. No, les voy a explicar la tarea de esta semana. Presten muchísima atención porque en esta semana sí está un poquito más pesada que la anterior. La semana pasada yo les había dicho que semana a semana la tarea iba a estar disminuyendo en tiempo. Pero, esta semana, como es una de las 2 sesiones que vamos a tener de revisión de temas y vocabulario y todo, la tarea va a ser un simulacro a cómo va a ser el parcial para ese entonces. La tarea se trata de conceptos gramaticales aprendidos. Se llama plan apoyar. Va a tener más o menos 37 preguntas para responderse en esta ocasión en 45 minutos. Sí, 15 minuticos más que la clase anterior, pero porque los necesiten. Entonces, más o menos van a tener de a 1 minuto y alguito por pregunta para resolver. Todas se enfocan en los conceptos gramaticales que ya hemos aprendido y que de todas formas yo les voy a mostrar el día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a revisar todos esos temas, vamos a analizar todos los casos, entonces vamos a ver. ¿Qué? Les regálame un segundito acá, le respondo a una compañera que está perdida. Now, let's see. Presten muchísima atención a las actividades y cómo deben desarrollar. Tan pronto recuerden muy bien que ustedes activan el examen, se van a empezar a correr los minutos. ¿Listo? Tienen igual manera desde hoy a las 6 de la tarde que se activa hasta el próximo jueves antes de las 4 de la tarde que se cierra para hacer la actividad, pero deliquen en el tiempo porque solamente tienen un límite de 45 minutos para hacerlo. El ejercicio tiene 5 puntos generales, pero cada punto tiene para desarrollar 5 o 7 ejercicios adentro. Yo se los voy a explicar y les voy a dar un ejemplo en cada uno para que se guíen. Primera actividad. Se encuentran con el árbol familiar. Tienen el árbol familiar de Lucy, tienen los tíos, los papás, el hermano, la prima, los abuelos. ¿Qué van a hacer con este árbol? Aquí abajo se encuentran unas oraciones. Una dice, Ronald is Lucy's. Ronald is Lucy's. Y ustedes deben seleccionar de la casilla cuál es la relación que tiene Ronald con Lucy. Entonces vamos a acordarnos de los miembros de la familia y de los posesivos, el posesivo apóstrofe en S. Acuérdense en cómo se leen estas oraciones. Dice, Ronald is Lucy's. Ronald es de Lucy o para Lucy. ¿Qué será? ¿Quién me da la respuesta? A ver, miren ahí el álbum y digan. Grandfather. El grandfather. Good. El grandpa o el grandfather. Entonces ustedes miran las opciones y escogen la correcta y listo. Ronald is Lucy's grandfather. Eso es lo que deben hacer en este primer punto. Hay 7 relaciones. Lean muy bien. Miren el álbum muy bien para que escojan la opción correcta. Punto. Ahí no hay nada difícil en este primer ejercicio. Segundo ejercicio. Se van a encontrar con 7 personas. Estas 7 personitas también tienen opciones múltiples allí. Se le dan clic y van a leer las opciones y van a escoger cuál es la mejor opción para describir a esa persona que está ahí en la imagen de acuerdo al país al que proviene o del que proviene, del país al que pertenece y la nacionalidad que le corresponde. Hay 7 personas, hay 7 oraciones. Ninguna oración sobra, ninguna oración se repite. Es identificar bien lo de los países y las nacionalidades. Nada difícil.
segunda actividad. ¿Listo? Ya para ahorita la tercera actividad, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a analizar las formas affirmative, negative and questions. Vamos a mirar cómo se escriben gramaticalmente las oraciones en positivo, en negativo y en pregunta para los diferentes verbos y para el verbo to be. Right? Entonces, primera parte de esta tarea, primera parte de este punto número 3. Tienen 5 oraciones que tienen al finalizar un verbo en mayúscula entre paréntesis. Y dentro de la oración hay un espacio en blanco. Ustedes deben ubicar ese verbo conjugado correctamente en el espacio. Y mucho cuidado con esto. Vamos a empezar a mirar reglas de escritura para que no cometan error al momento de escribir y que de pronto por escribir todo en mayúscula, pero haberla escrito bien, les quede mal. Porque recuerden que esto es un algoritmo y él tiene unas opciones de respuesta y si usted no le atina a la opción de respuesta, aunque su respuesta sea correcta, le va a parecer mal. De todas formas, no se preocupen, chicos, que ustedes tienen hasta el jueves para entregar, pero yo me voy a sentar el viernes a evaluar manualmente cada uno de los ejercicios para hacerles su retroalimentación respectiva. Ya si de pronto ustedes se dan cuenta que no pasan de 1 o de 2 la nota, me escriben, profe, es que yo hice los 2 intentos y nada, no doy con qué es lo que está pasando. Entonces yo les adelanto la retroalimentación y se las hago llegar a sus correos. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con todas las instrucciones que les voy a dar hoy, porque el día de hoy vamos a trabajar la escritura, cómo escribir correctamente en inglés. Entonces, este punto, estos 5 primeros puntos, es poner el verbo en el espacio, en minúscula, pero conjugado a la tercera persona o a la primera. Ustedes deben leer. Por ejemplo, aquí dice John, teníamos el play aquí en mayúscula, the guitar in his free time. John la guitarra en su tiempo libre. John toca la guitarra en su tiempo libre. Poníamos el verbo play, pero como John es he, es tercera persona, el verbo va con S. Ahora aquí, I, going to parties, amo. Pues, I es primera persona, los verbos no cambian con la primera persona, por eso puse love igualito como lo tenía entre paréntesis. Solo que en minúscula. ¿Listo? Siguiente pedacito de ese mismo punto número 3. La pregunta 6 y la pregunta 7 son relacionadas con la estructura gramatical de las preguntas. Ustedes van a encontrar 4 opciones, A, B, C o D. Todas parecidas, solamente que hay una pequeña variación en la escritura. Ustedes deben escribir en este espacio en blanco que aparece cuál de esas opciones es la que está correctamente escrita. Que si la A, la B, la C o la D. ¿Cómo van a responder? La letra en minúscula y sin acompañamiento de ningún tipo de símbolo, que la A con punto no, que la A con paréntesis no, que con coma, que con nada. La letra minúscula y ya. Si ustedes leen, bueno, yo creo que das I need for the trip, esa es la respuesta, entonces ponen la B y ya. Listo. Lo mismo con el punto número 7, entonces, es que la que yo creo es la C, entonces, listo. Eso es lo único que deben hacer en el punto 6 y punto 7. Analizar cuál de esas opciones de preguntas es la que está escrita correctamente bien. Y para terminar el punto número 3, el ejercicio 8, 9 y 10, deben escribir las oraciones con la forma negativa correcta, ¿sí? De la tercera persona. Entonces ustedes se van a acordar si es do, si es das. Entonces que do más not o que das más no, cualquiera de esas opciones, pero no me las vayan a escribir así. Recuerde que estamos hablando de un ejercicio de recordar las contracciones. Entonces las dos únicas opciones que sí o sí les van a quedar bien es don't
o doesn't, con el apóstrofo correcto. Recuerden que el símbolo del apóstrofo es el que en el teclado aparece ahí mismo donde está el interrogante final, ahí mismo, ¿sí? Es esa la tecla del apóstrofe, no la confundan con la tilde porque nuevamente les puede quedar mal, ¿listo? Entonces sean muy precavidos con todos estos detallitos que les estoy dando. Y pongan en minúscula o don't o doesn't. No me vayan a poner separado porque puede ser que sí, puede ser que le haya quedado bien, pero profe, es que ahí era doesn't, pero yo puse does not. Es lo mismo. Sí, chicos, yo sé que es lo mismo y sé que está bien, pero el sistema lo va a evaluar como negativo, como que no, porque no hace parte del algoritmo que se está evaluando, que es la escritura en contracción. ¿Sí? Entonces, sigan las instrucciones para que les califiquen bien. De todas formas, yo les voy a hacer la evaluación manual. Sin embargo, les estoy diciendo qué es lo que deben tener en cuenta y lo vamos a aprender hoy en clase o lo vamos a recordar en clase para que pongan en práctica esto a través de la tarea. ¿Listo? Ese es el punto número 3. El punto número 3 es el más larguito, tiene 10 puntos por dentro. Tarea número 4 o punto número 4 de la tarea. Tienen la información de esta cantante norteamericana que se llama Kelly Clarkson y tienen estos espacios aquí vacíos. Aquí la actividad dice clarito, recuerden escribir oraciones completas, letras mayúsculas donde se necesitan y reglas de puntuación. Esto es lo más importante de este ejercicio. Entonces, les voy a arreglar un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice residencia. Entonces usted busca, pues residencia, la dirección, ¿no? Pues la dirección, pues yo la pongo. Mal. Así no deben responder. Deben escribir que una oración completa. Entonces, ¿cómo empiezan la dirección? She lives, y miren que empecé con mayúscula inicial, she lives in, she lives in, y ahí sí pegan el resto de dirección y ponen punto final, y eso es una oración completa. Empieza con mayúscula inicial, tiene el verbo conjugado a tercera persona, tienen la información que les piden y punto final. No se trata de solo copiar la respuesta en donde va, no. Es escribir una oración completa para acordarnos de contracciones, para acordarnos de las mayúsculas donde se deben, para acordarnos de los puntos finales. Pistas. Pistas y se las voy a dar aquí. Aquí. En la primera no ponen su nombre completo de no, dicen su nombre es ta 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 ta. Acuérdense de las contracciones. Su nombre es ta 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 ta. En la edad no van a decirme su edad es, ¿no? Dicen ella es tantos años de vieja. Y al final dicen a ella le gusta tal y tal cosa. No van a escribir sus gustos son tal y tal. No, a ella le gusta ta 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 ta. Se las dije en español, pero pues blanco es, gallina lo pone, frito se come, imposible que nos saquen el 5. ¿Preguntas? ¿Entendieron el ejercicio de este punto que es el más pesadito? Supongo que sí. ¿Sí o no? Sí, teacher. Bueno, continúo. Último ejercicio. Lo mismo que tuvieron arriba con Kelly Clarkson, pero lo tienen ahora con Carson Clark. Tienen la misma identidad, bueno, no la misma identidad, sino la mismo tipo de información, pero en esta ocasión ustedes deben escoger cuál oración es la que está correctamente escrita para dar respuesta a esa información de esa persona. Bien, entonces mucho cuidado acá también. Recuerden que la edad se dice con el verbo to be, no con el verbo to have nunca. Lean bien las oraciones porque por una sola cosita puede haber un error, que un número mal escrito, que se le olvidó la conjugación. Todos esos detalles ténganlos en cuenta. Bien, lo único que yo voy a retroalimentar
va a ser lo escrito, donde ustedes tienen que escribir. El resto, las respuestas, si las cogieron mal, no hay nada que hacer. Entonces, piensen muy bien. Tienen 45 minutos para hacer cada actividad. Pues, la actividad en general como tal. Tienen 2 intentos. Nuevamente, la nota que les queda es la del segundo intento. No se aceleren a hacer el segundo intento de una, porque en este grupo precisamente hay 3 personas, no digo quiénes, ustedes saben, que hacen la actividad a la carrera a la primera, no le prestan atención a los errores que cometieron e inmediatamente activan la segunda sin haber hecho la autorreflexión. Recuerden que esto es para que ustedes hagan una autoevaluación de ustedes mismos. Decir, venga, ¿qué estoy haciendo mal? Las tareas están diseñadas para que puedan ver ustedes lo que ustedes respondieron y decir, y sí, mira, aquí la embarré. No, aquí no la embarré. Entonces, antes de meterse en el segundo intento, hagan la autorreflexión, la autoevaluación de que estuvo bien. Que si ustedes escribieron bien completo y les calificó mal, pregúntenme de una vez, profe, estuve haciendo el primer intento y me salió esto mal. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Yo les escribo, sí, mira, estabas haciendo esto otro mal, revisa, para que hagan el segundo intento de una mejor forma, ya con el análisis correcto y que saquen ya el 5 de una vez. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra tarea de esta semana. Mucho ojo con el tiempo, mucho ojo con la lectura, con escribir en minúsculas. Solamente se escribe mayúscula inicial cuando se arranca una oración o una pregunta, entonces ojo con todos esos detallitos y juiciosos con la tarea. That's it. Ay, me salí de toda la plataforma. So, esa es la tarea, chicos. Bien. Hoy vamos a revisar todos los temas, no se preocupen, hoy vamos a mirar todos esos conceptos y vamos a arrancar desde ya. So, let's start paying attention now to the module we're going to work on. Para los que les dije que se conecten conmigo ahorita las es aquí en este espacio está la tutoría, ahí está el enlace. Let's have a look to plan apoyar. Here we have, tenemos el módulo de esta semana. Vamos a hacer una revisión about everything in terms of the grammar construction for talking about verb to be in present simple and the other verbs in present simple as well. So let's start having a look to verb to be. Vamos a hacer primero el análisis del verbo to be. Let's pay attention on the structures and we're going to analyze each of the part. Verb to be only functions for 4 things in general. El verbo to be en general solamente me sirve a mí para hablar de 4 cosas en la vida. Para decir quién soy, qué soy, cómo soy física o personalmente y dónde estoy. ¿Quién soy? Mi nombre, mi identidad. ¿Qué soy? Mi profesión. ¿Dónde estoy? El lugar donde me ubico. ¿Qué soy? Perdón, ¿cómo soy? En aspecto físico o de personalidad. Para lo único que me sirve. Talking about these structures, we need to understand the positive, the negative, and the questions in statements. Good. Hablamos de los positivos, los negativos y las preguntas. For positive sentences, para oraciones positivas, we need to have a look that verb to be only have 3 conjugations. En inglés, los verbos se conjugan completamente diferente a como en español y el verbo to be es una de esas excepciones. El verbo to be tiene solamente 3 conjugaciones. Am, is y are. Y estas conjugaciones se deben a las personas o a los pronombres personales. So, am es la conjugación para el pronombre, para el verbo to be, para el pronombre I. Siempre que hablamos de yo, el verbo to be se va a decir am. Are va a ser conjugado de esta forma el verbo to be para you, we y they. And finally, the third person, nuestra famosa tercera persona, she, he, it, van a llevar la conjugación is.
Y a estos tres son a los que vamos a estarle prestando muchísima atención a lo largo de todo el inglés, de toda la vida que ustedes aprendan inglés, porque estos tres berraquitos son los que hacen que existan las modificaciones y todas las cosas que tenemos que hacer en las estructuras gramaticales. Right? Fíjense nomás acá, teníamos am, teníamos are, y con ellos el verbo va a ser is. Good. Now, talking about the way we speak and the way we write, hablando de la forma como escribimos y como hablamos en inglés, time is money. El tiempo es oro, el tiempo es dinero, por lo tanto, entre más rápido hablen y escriban, más tiempo se ahorran y más cosas pueden hacer. In English, it is really very important to use the contractions. En inglés es valiosísimo que aprendan a utilizar y a identificar las contracciones de los verbos. En vez de decir I am, digan am. En vez de decir you are, dicen your. En vez de decir we are, we're. They are, their. She is, she is. He is, his. It is, its. En inglés, el pronombre se une al verbo to be, se conjuga, se mezclan los dos en una contracción que siempre debemos utilizar. Siempre. La forma corta es la que más se usa y la que más se debe utilizar al momento de hablar o escribir en inglés. Cuando utilizamos la otra estructura, que de igual manera se usa, pero se utiliza es en términos formales, cuando estamos en una aplicación a un trabajo, cuando estamos hablando con el jefe, cuando hablamos con un desconocido, cuando estamos en situaciones formales es donde utilizamos la estructura larga, pero en general en el resto de la vida decimos la forma corta. Am, your, we're, their, she's, his, its. So that's it. Everything that you need to know for talking about the positive. En positivo es esto lo que debo saber y recordar. Now for the negative, what happens? En negativo we have a special particularity different from Spanish. Tenemos una particularidad pequeñita diferente al uso en español, y es que en español yo niego los verbos antes de decirlos. Digo, yo no canto, yo no bailo, yo no soy, no estoy. In English, we're talking about verb to be. Cuando hablamos del verbo to be en inglés, la partícula not, que es la forma en cómo lo escribo, not, va después del verbo to be. Siempre va a ir escrito después del verbo to be. Right? You are not, I'm not, he's not, she's not. Siempre. Y esta es la forma como hago la negación con verb to be. El verbo to be no necesita de ningún auxiliar, no necesita de nadie que lo ayude a cargar la partícula porque él es un auxiliar y él hace el trabajo solo. Now, de nuevo, la parte corta. En la parte corta o en las contracciones tenemos una característica particular y es que este caballero es el único de las tres conjugaciones que no puede contraerse como con los otros. La negación se contrae usando el verbo to be más este apóstrofe, el N, apóstrofe y T. Pero esta regla de contracción no aplica para el pronombre I por la conjugación del verbo, que es am. 3 puntos para la tarea que viene, para el que me diga por qué. Porque yo no puedo contraer en este caso al verbo to be con el not, el verbo am con el not. ¿Quién me dice? A ver, los leo, los escucho. 3 puntos para la próxima tarea. A ver. Tell me. Nada.
So, nadie se gana los 3 puntos. ¿Por qué será? Profe, porque el ein ya por el mismo ya es ser. Bien, bueno, no miremos la contracción am, sino ¿por qué no puedo poner el am con el not? ¿Por qué no los puedo juntar de esta forma como se los voy a escribir? Díganme ustedes, analícenla, piénsenla, ¿por qué Profe, será? porque ella es una abreviación, ¿no? Miren el que acabo de escribir. ¿Por qué Porque será que eso no? porque está MN. ¿Y qué pasa? Es que no puedo escribir dos consonantes juntas, ¿no? No pasa nada porque la N y la T son consonantes y van juntas. Se trata de Entonces, la pronunciación, porque no puedo poner dos palabras, dos consonantes que se pronuncian en zonas cercanas y que tengan parecido. Estas dos, si se acuerdan de la clase de fonética cuando hablamos al principio del semestre, la M es nasal, bilabial, yo la hago acá, y la N también es nasal, alveolar, acá en la parte arrugada del paladar. Entonces es imposible hacer esa pronunciación sin que se entienda. And, I am, I am, I am. Entonces esa contracción no se puede. Tampoco podemos tener doble contracción. No podemos decir am y la N con el apóstrofe. Esta tampoco la podemos hacer. Entonces ninguna de estas dos contracciones se puede hacer con el verbo am. Por eso es que podemos utilizar, sí, la contracción del pronombre con el verbo, pero no el verbo con el negativo. En cambio que con el resto sí podemos hacer cualquiera de las dos formas. Con las demás, si yo quiero utilizar la contracción del pronombre, por ejemplo, you con el are y luego poner not, está bien. Y si ustedes quieren es contraer el verbo con el negativo, también está bien. Entonces pueden decir you are not, como pueden decir you aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. She's not, she isn't. She's not, she isn't. He is not, he isn't. It is not, it isn't. Cualquiera de esas contracciones se puede hacer. Entonces recuerden muy bien que en las contracciones con el verbo to be, bien puede ser el pronombre más el verbo o puede ser el verbo to be más la contracción del negativo. Cualquiera de las dos, pero nunca las dos juntas y nunca al verbo am con el negativo. Good? So that's everything we need to understand talking about the positive and the negative. Eso es solo lo que tenemos que recordar para hablar del positivo y del negativo con verbos diferentes al verbo con verbos, se me enredé, con el verbo to be. Now, let's talk about the questions. Las preguntas son mucho más fáciles, pero también debemos prestar un poquito de atención a una similitud y una diferencia respecto al español. Resulta que en español, ¿cómo creamos las preguntas? Fácil. Yo las preguntas sencillamente cojo una oración positiva cualquiera y yo digo, por ejemplo, ella está loca. Eso es una oración positiva en español. Ella está loca. Y yo la pronuncio de esa forma. Ella está loca. ¿Cómo hago para convertir esta oración en una pregunta? Pues en español yo pongo los símbolos de interrogante y adicional a esto hago una pequeña variación en el tono de la voz al final de la oración. ¿Ella está loca? ¿Ella está loca? Ese pequeño tono hace que la oración pase de ser afirmativa a una pregunta. Por eso es que muchas veces ustedes inconscientemente cuando uno les pregunta algo, ustedes suben la voz, ¿cierto? Entonces yo les digo, venga, ¿cuál es la respuesta? ¿Crazy?
Entonces, por eso el profesor le dice, ¿me está preguntando o me está afirmando? Miren cómo la pronunciación es muy importante para todo. Ahora, esta es una forma en cómo la decimos en español. También existe la variación en que empezamos las preguntas con el verbo. En este caso el verbo to be. ¿Está ella loca? En inglés, chicos, de esas dos variantes, la que usamos en inglés y la que siempre vamos a usar en inglés es la segunda. ¿Y qué pasa? ¿Con qué arrancamos? Con el verbo to be. El verbo to be es el que crea la pregunta. Y si se acuerdan, en inglés tenemos dos tipos diferentes de preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ah, no, si no doy puntos no participan. ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas? Las yes, no questions y las WH questions. Entonces, en las estructuras gramaticales de las preguntas, vamos a encontrar primero que todo las yes, no questions. ¿Cuáles son esas yes, no questions? Las preguntas cerradas. ¿Me dice sí o me dice no? Y esas preguntas de yes, no question arrancan siempre con el verbo to be. Are you crazy? Are we students? Is she crazy? Is he? Miguel, it is a dog. Esas son las estructuras para las preguntas de yes, no question. Arranco con el verbo to be, lo sigo del pronombre y termino con complemento. Mucho cuidado, chicos, siempre en inglés es muy importante poner el pronombre o el sujeto de la oración por la razón de que si se dan cuenta, una conjugación va con varios pronombres. Entonces, es como si dijeran are crazy. Son locos. ¿Quiénes? Ustedes, nosotros, ellos, ¿quiénes? Entonces, siempre es importante que escriban sujeto, verbo y objeto complemento. O que por lo menos exista la conexión entre un sujeto, sea el nombre propio o el pronombre o los posesivos que vamos a ver ahorita, más ese verbo. Porque en inglés los verbos tienen solo muy poquitas conjugaciones y se comparten entre los sujetos, right? So now, pay attention on this. This is the WH question. No, this is the yes, no question. Esta es la estructura de las yes o no. ¿Qué hago para convertirlas en WH? ¿Quién me dice? Fácil. Come on. Participen. Miren que a veces me va la voz. Luego no los puedo deleitar en el concierto final si no tengo voz. Ay, ¿nos vas a cantar? Oh my God. Obvio. También hago el oso con ustedes. Muy bien, Vea, profe. Juan Sebastián se asustó y se fue de la reunión. Good. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Empiezas con el WH. Yes, easy. Easy peasy. ¿Cómo hago la estructura de las preguntas WH? Arranco con la WH y después respeto la estructura de la yes no question. Convertir una yes no question a una WH question es simplemente agregarle a esa yes no question una WH al principio. Entonces si yo digo, are you crazy? Listo, me dirán sí o no. Entonces yo pregunto, why are you crazy? ¿Por qué estás loca o por qué no lo estás? ¿O con quién? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. So, this, guys, is the grammar structure for verb to be. Esta es la estructura gramatical para el verbo to be. Now vamos a ver la de todo el resto de verbos. Pero antes de llegar a ellos, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son los pronombres personales, porque son muy importantes si se dieron cuenta. The personal pronouns, as I told you before, son esa palabrita que reemplaza a un nombre, a un elemento o a un animal en una oración. Pero, si se han dado cuenta, en una oración nosotros tenemos sujetos y objetos. Y tanto en los sujetos como en los objects, we can have nouns or elements. Podemos tener nombres o elementos en cualquiera de esas dos partes. Yo puedo decir, María, miren la oración de aquí abajito. Mark ama a María. Mark es una persona, María es otra.
yo puedo reemplazar con un pronombre a Mark, que es él, y con otro pronombre a Mary, a María, que es ella. Y puedo decir, él la ama a ella. Y ahí es donde entran los pronouns. But in English, pero en inglés, estos pronombres tienen escritura diferente si se están usando como sujetos en la oración o como objetos en la misma. When you talk about the personal pronouns, cuando hablamos de los pronombres personales, sujeto, son estos que están en purple, los que están aquí en púrpura, en violeta. Como vean ustedes el color, a mí me sale rosado, no sé por qué, pero yo me acuerdo que la guía la hice en moradito. Estos personal pronouns se escriben así cuando yo estoy reemplazando al sujeto en la oración. Entonces, ejemplo acá con Mark. La palabra Mark es el sujeto de esta oración. Mark está haciendo la acción de amar a Mary. Si yo no quiero decir Mark, yo busco el pronombre que lo reemplace. En este caso será he. He loves Mary. He loves Mary. Y he es el pronombre personal sujeto que reemplaza a una tercera persona masculina. You, she, I, it, we, they, todos ellos se escriben de esta forma al principio de cualquier oración cuando están reemplazando al sujeto. Pero fíjense del otro lado del charco. Miren allá la columna dorada. Sí, así queda el color dorado cuando le venden a uno el lapicito dorado y puro engaño, no queda color oro, queda color dorado. Eso es un dorado. Now, fíjense que el I se transformó en me. Yo voy a copiarlo en el Paint, que es más fácil modificarles y mostrarles las cosas. Fíjense cómo el I se convirtió a mí. Pero voy a borrar todo esto. Ahorita hago los ejercicios. Que quiero que vean las dos columnas en comparación. Fíjense, I es el pronombre sujeto y me es el pronombre objeto. Pasa igual que en español. En español yo digo, Marta me ama a mí. Esta palabra a mí o esta expresión a mí es este me. Es el pronombre objeto me. Entonces es muy importante reconocer que los pronombres cambian si los pongo como sujetos o como objetos en una oración por la misma contextualización. Si yo llego a escribir Marta loves me, estoy haciéndolo correctamente. A mí sería este me, es el objeto en esta oración, es el pronombre objeto. Pero si ustedes escriben Marta loves I, ¿qué traducirá esa oración? ¿Qué traducirá ese Marta loves I? Marta ama yo. Marta me ama yo. Y fue puerca, pues sí, a veces uno escucha que la gente habla así, pero pues es pues la gente que no tuvo el privilegio que tenemos nosotros, que es aprender y estudiar la lengua. Entonces sí, ustedes pueden escucharlo e incluso ustedes se van a enfrentar con gente. Tuve la experiencia de conocer varias personas americanas que el hecho de ser uno nativo de una lengua no quiere decir que uno sea experto en ella. Entonces nos vamos a estrellar con gente que habla mal el inglés siendo nativos también. Pero la idea es no llegar nosotros allá, ¿cierto? A asemejar a esas personas. No decimos Marta loves I porque traduciría eso, Marta me ama yo. Decimos Marta loves me. Lo mismo pasa con los otros pronombres, solamente que los únicos que nos salvan la patria es el you y el it, porque ellos tanto en inglés como en español no tienen modificación tan notoria. Entonces yo puedo decir Marta loves you o you love Marta y en cualquiera de las dos formas está bien. You love Marta
Marta loves you. Miren que el you no cambia a ninguno de los dos lados. Lo mismo va a ocurrir con el it, pero lo que es el he, el she, el we y el they sí tienen estas variaciones. Entonces he va a ser him, she va a ser her, we es us, you igual, they, them. Y esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de escribir las oraciones. Entonces miren aquí este ejemplo con el mismo Mark loves Mary. Yo a Mark lo puedo reemplazar por he, pero Mary no lo puedo reemplazar por she, debo reemplazarlo por her. Es decir, Mark loves her. Mark la ama a ella. O lo contrario, she loves him. Ella lo ama a él. Right? So be close attention on this. Tengan mucho cuidado con estos pronombres porque cambian su escritura de ser objetos o ser sujetos dentro de una oración. Now, to finish with this, para terminar ya el tema de los pronombres porque nos sirve de base para lo que vamos a ver con los verbos, it is too important to recognize the structure, acordarnos siempre el por qué es que hablamos de primera, segunda y tercera persona. Right? Acuérdense que en inglés y en español y en cualquier idioma clasificamos los pronombres en tres solamente. En la primera, la segunda y la tercera. Y los clasificamos si son singulares o si son plurales. Primero en la vida yo, por eso I es la primera persona. De segunda usted, por eso you es la segunda. De tercero él, de tercera ella o de tercero el animalito y por eso he, she, it son la tercera persona. Now, ¿qué pasa con los demás? ¿Quién se acuerda? What happened? ¿Yo qué hago con los demás? ¿Son la cuarta, la quinta, la sexta? No. Tenemos primera, segunda y tercera persona, no más. Solo que ellos representan el plural. Entonces, si yo estoy con ustedes, los que van conmigo van de primeras. Entonces, por eso nosotros es la primera persona en plural. You no cambia. You es usted como es ustedes. Sigue siendo la segunda persona. De primero nosotros, de segundas ustedes y de terceras ellos. Por eso they es el plural de cualquiera de esos tres, de he, de she o de it, de cualquiera. No se confundan, no se embolaten, no les dé miedo utilizar el they cuando vayan a hablar de animales, por ejemplo, que eso pasaba en los ejercicios donde iban a hablar de 5 perros y decían its. No, malísimo, no. Its no es el plural de it, el plural es they. Y es tanto para el masculino, para el femenino, como para los objetos. Ellos, ellas, ellas. No estoy diciendo que ellas sean objetos, no. En el caso de las personas. En el caso de los animales, it, they. Period. And this is very important. Y esto es muy, muy importante tener en cuenta porque recuerden que siempre en la vida los que nos van a dar el dolor de cabeza son la tercera persona. So that's why we're gonna start working now with the other verbs. Vamos a revisar la misma gráfica que vimos con el verbo to be, pero vamos a trabajarla ahora con los verbos diferentes a este. Now, let's pay attention to this column. Miremos ahí al verbo to be. Vamos a quitar los espacios y vamos a trabajar con oraciones con verbos diferentes al verbo to be. En primer lugar, se hace esta distinción en inglés because the verb to be is only one. El verbo to be es uno solo y él trabaja solito y ese significa ser y estar y trabaja un hecho importante en la vida de las personas que es el ser y el estar. Los demás verbos representan lo que hacemos aparte de ser y aparte de estar. Por eso hablamos de verb to be y lo demás. Quién soy, dónde estoy, cómo estoy y lo que hago aparte. As this is the first difference, como esta es la primera diferencia, también necesitamos analizar cómo crear oraciones en positive, en negative y en questions con todos esos restos de verbos diferentes al verbo to be.
And the first important difference, la primera diferencia importantísima que debemos identificar es que ahora el I se va a unir con el you, con el we, con el they en la conjugación de los verbos, mientras que el she, el he y el it van a continuar juntos. Eso quiere decir que ahora, con todos los demás verbos, no vamos a tener 3, 4 conjugaciones. Vamos a tener solo 2. How it works. ¿Cómo funciona el cuento de la conjugación en positive para todos los verbos diferentes al verbo to be? Easy. Con I, con you, con we, con they, fácil. Ponemos el verbo tal cual yo lo conozco del diccionario, ¿cierto? Que work, que watch, que study, que play. Cualquier verbo va a ir igualito a ellos. Para I, para you, para we, para they. No hay problema. El problema viene when we start talking about the third person. Que la tercera persona me dice, ojo, a mí no me venga a poner aquí el verbo igualito que los demás porque ninguna me ningunea y yo soy especial y no sé qué más. So let's start talking about this. What we have to do? ¿Qué tenemos que hacer entonces con estos? ¿Quién se acuerda? Agregarle una S. Good. Ponerle S. Bueno, la compañera nos dijo, bien, ponerle S, entonces yo le pongo S. Yo le pongo S a todos los verbos y ya con eso identifico que estoy hablando de tercera persona, pero como dijo Ana, no solo es poner la S, sino acordarnos de esas reglitas, ¿cierto? So, rule number 1, la primera regla me dice, póngale S a los verbos y ya. Pero viene la regla número 2 y me dice, ojo, no es solo ponerle la S y ya. Usted tiene que mirar si el verbo termina en SH, CH, X, Z, S o en la letra O, no solo le va a poner la S. ¿Qué hacemos? ES. Very good. So we put ES. Right? ES. Now, viene otra regla y dice, no, párela tantico, porque ahora tenemos que hacer otro pequeño análisis. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una Y y una consonante por ahí? Por ejemplo, study. Se deja así, ¿no? Se le pone solo la S. ¿Será? ¿Quién se acuerda? No, creo que se cambia por S. Yes, very good. Entonces, cuando la Y, la reglita me dice, ojo, párele muchas bolas a la Y. Porque si la Y anda con malas juntas, es decir, con consonantes, yo tengo que quitarla de ahí. La Y no se me junta con ninguna consonante. La castigo y la convierto en una I latina ES. Ojo con esta. Si la Y viene con una consonante antes, si no se acuerdan las consonantes, todo menos la A, la E, la I, la O, la U, uno nunca sabe, ¿sí? Quito la Y y la cambio por una I latina y ES. That's it. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa Y viene acompañada de una vocal? La A, la E, la O o la U, porque nunca van a encontrarla al lado de una I, nunca. No se quieren. En ese caso, decimos, no, entonces en ese caso deje así, póngale solo S. Entonces, mucho cuidado. De todas estas reglas, realmente la que hay que prestar atención es a la de la Y. La regla general es póngale S a todo, ES a lo que termina SH, CH, X, Z, S, O. Y a la Y, preste la atención. Si viene acompañada de consonante, quítela de ahí y ponga IES. Si viene acompañada de vocal, déjela quietica, ponga la S. That's it. Y ese es el positive statement. Esas son las oraciones en positivo para hablar de cualquier verbo diferente al verbo to be. Right? So, fíjense, con el verbo to be, 3 conjugations, 3 conjugaciones. Con los demás verbos, solo 2. Nuevamente es importantísimo no olvidar poner los pronouns o el sujeto. Porque si ustedes dicen, watch the car, lava el carro. ¿Quién? ¿Quién lo lava? I, you, we, they. ¿Quién lo lava? O dice, perdón, era washes the car.
Bueno, ¿quién lo lava? Ella, él o esto lo lava. Right? Pero nunca olviden que siempre deben ir de la mano. Pronombre y verbo o sujeto y verbo. That's it. Now, different from verb to be, diferente al verbo to be, no podemos usar contracciones en positive. Porque como son muchísimos verbos y la mayoría podría terminar similar, entonces no sabríamos exactamente bien de qué verbo estamos hablando. Por eso es que en inglés, con verbo different from verb to be, no se utilizan contracciones en positivo. Right? Esa es la razón por qué no tenemos contracciones en positivo. Fíjense bien aquí, por ejemplo, si yo les pongo she is, she is, ¿eso qué será? Pues ese puede ser studies, como puede ser flies, como puede ser carries, tantos verbos que terminan en IS en tercera persona, ¿sí? Por ese motivo no existen las contracciones con verbos diferentes al verbo to be. Good. Now, with the negative. Now, en lo negativo, sí nos parecemos un poquito to Spanish, porque sí decimos la negación antes del verbo. Igual que en español yo digo yo no canto, yo no bailo. En inglés es lo mismo. Solo que esa pequeña partícula negativa tiene que ir acompañada de un auxiliar. Y nuestro auxiliar es do. Para I, you, we, they. Y ese mismo auxiliar va a ser para he, she, it. Solo que vean, le aplico la regla a la tercera persona. ¿Qué pasa si terminan en O? Pongo ES. Entonces, das es el auxiliar para he, she, it. Y por eso es que es das, porque cambio el do a tercera persona. Él no significa nada. Él está diciendo, hola, estoy aquí para cargar el negativo. El negativo no puede caminar, yo soy el auxiliar, entonces yo lo llevo. Las dos palabritas significan no. No tienen nada más de significado. Las dos significan no. Good. Y esta es la forma de hacer la negación en inglés. Pongo do más el not para I, you, we, they. Pongo das más el not para he, she, it. Y viene un favorcillo más. Una notica más a prestar atención. Y es que los verbos en esta ocasión no van a cambiar para nadie. Yo puedo decir don't work, como puedo decir doesn't work, don't play, doesn't play, don't watch, doesn't watch, don't study, doesn't study. Puedo utilizarlos normalitos. ¿Por qué? Porque el que ya cambió fue el auxiliar. Y como ya tenemos el cambio a la tercera persona, el verbo no necesita cambiar. El cambio está en el auxiliar, no en el verbo. That's right. Y eso es como hacemos las negaciones in present simple with different verbs apart from be. Now, a diferencia del positivo, en negativo sí tenemos contraction. En negativo sí tenemos contracción. Y la contracción la lleva es el auxiliar. Y vamos a escribir don't, la pronunciación cambia. Do not, don't. Y para la tercera persona será de does not a doesn't. Doesn't. Esa es la contracción, que la única contracción que se puede hacer con verbos diferentes al verbo to be. Y nuevamente los verbos se escriben igualitos para todos los pronombres, no van a cambiar ninguno. Good. So that's it. That's it. Eso es todo lo que debemos entender y analizar en ese ejercicio número 3 principalmente, chicos. En el punto número 3 en donde deben acordarse de todo esto que le acabo de decir. Recuerden buscar la grabación de la clase. Tomen en pantallas ahorita esto para que lo tengan en cuenta para esa tarea. Let's finish to the questions. Vamos a terminar con las preguntas. En las preguntas tenemos la misma estructura que el verbo to be. Y vamos a tener un parecido al español. En español yo digo, ella baila sola. Eso es una oración positiva.
¿Cómo la convierto en español en pregunta? Le pongo los símbolos, subo el tono de voz y quedó convertida en pregunta. ¿Ella baila sola? ¿Ella baila sola? Now, en español es raro escuchar que la gente empiece diciendo una pregunta con el verbo. ¿Baila ella sola? ¿Baila tus bonitos? No, la gente casi siempre, todas, normalmente dicen esta estructura. Y esta misma estructura es la que debemos utilizar en inglés. Entonces, ¿qué hago yo para crear una oración en inglés? De pregunta. Fácil. Cojo una oración en positivo. Esta misma que escribí en español se las voy a escribir en inglés. She dances alone. She dances alone. Esa es la oración. Ella baila sola. She dances alone. ¿Cómo la convierto en pregunta, profe? Primero, póngale símbolo de interrogante final. Listo, ¿y qué más? En inglés, ¿por qué no se utiliza este símbolo, profe? Uno, porque no existe, y dos, porque ese símbolo lo reemplaza el auxiliar. Entonces, ¿cuál era el auxiliar de la tercera persona? Das, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le pongo la palabrita das adelante a esa oración, reemplazando ese símbolo de interrogante en español. Y como aquí aparece das, y das ya está transformado en la tercera persona, pues el verbo lo dejo normal. Y así es como yo hago una pregunta en inglés. Empiezo con el auxiliar, sujeto, verbo y objeto complemento. Does she dance alone? Lo mismo sucede para los demás. Yo puedo hacer una oración en positivo como you play football. You play soccer. Convirtámosla en pregunta. Le pongo el interrogante y el auxiliar para you es do. Entonces, do you play soccer? Y ahí tenemos la estructura de una pregunta de yes, no question. Do you play soccer? Yes, I do. No, I don't. Does she dance alone? Yes, she does. No, she doesn't. Y adivinen, si quiero hacer una WH, ¿qué hago? Lo mismo que como hice con el verbo to be. Le pongo la WH adelante y ya creo una pregunta WH, como por ejemplo, why do you play soccer? ¿Por qué juegas fútbol? ¿O cuándo juegas fútbol? ¿A qué horas juegas fútbol? Etcétera, etcétera. So this, people, is the grammar structure that you need to understand for exercise number 3. Esa es la estructura gramatical que tenemos para ensayar para el punto número 3. Let's make a practice. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. En este momento yo les voy a compartir a ustedes una página interactiva. Ah, esa no es. Live Worksheet Present Simple. Aquí está. ¿Qué van a hacer con ella? Van a practicar todo lo que vimos referente al presente simple con todos los verbos diferentes al verbo to be, porque pues el verbo to be ya lo tenemos más que aprendido. Tienen 5 puntos, solamente van a hacer 3 ejercicios al azar. Hagan 3 ejercicios los que ustedes quieran de cada punto. La idea es que ensayen y repasen lo que acabamos de ver en clase. Primera parte, write the verbs in third person. Es convertir 3 de esos, los que ustedes quieran, a la tercera persona. ¿Cómo quedaría? Entonces, si quieren, ensayen los que más se les dificulta. A mí se me dificulta aprenderme el de la Y, pues yo voy a hacer los verbos que estén en Y. Punto. B. Choose the correct answer in affirmative sentences. Van a analizar cuál es el verbo correcto y lo van a escoger de acuerdo al sujeto que aparece en la oración. Mucho ojo. C. The negative. Deben escoger cuál es la forma negativa de acuerdo al sujeto de la oración. 3 al azar, las que ustedes quieran. Solo 3 de cada punto. And finally, 3 preguntas. ¿Cuál es el auxiliar correcto para cada pregunta? ¿Listo? So, ya les comparto el enlace por el chat para que ustedes abran la pestaña ya en casa y la hagan. Pues acá. Y tienen
5 minutos para hacerlo. Vamos a cronometrizar el tiempo. 5 minutos, 3 puntos de cada una de las actividades. Arrancamos ya, nos vemos en 5 minutos. Let's do it. Vamos a mirar. Tell me. Juan Sebastián, don't worry. La idea era hacer 3 de cada uno, sí. Vamos a mirarlos, vamos a mirar. Yo voy a preguntar al azar. Quien quiera participar me dice cuál es la respuesta that is gonna be correct. So let's start paying attention to the verbs. So tell me your 3 verbs. Regálenme sus 3 verbos y cómo los modificaron. Quien quiera. Tell me.
Profe John. Tell me. Say, says, play, plays, fly, flies, teach, teaches. ¿Así? ¿That's okay? Yes, teacher. ¿Sí? ¿Segura? Look at number 3. Mira el número 3. Ah, sí, no, está mal. Es flees, o sea, flies. Flies. Se Quito pronuncia la Y y pongo fly. I latina S. Good. F-L-I-E. So that's it. The same happens to Carrie. Lo mismo pasa aquí en Carrie, ¿cierto? Pongo I latina S porque tenemos la consonante L y la R respectivamente. Cosa que no pasa en play porque tengo la vocal A antes de la Y, solo pongo la S. Good. So for the second, who wants to tell me? ¿Quién me regala la primera? ¿Cómo quedaría? We video games after school. We play video games after school. Very good. My sister, a bicycle. Rights. Yes. Now, talking about this, que ahorita ya lo vamos a ver después de esto, el my es un posesivo y no más, él no dice nada más. Cuando ustedes vean una oración que tenga un posesivo más una palabrita al lado, la oración trata de esa palabrita. Si esa palabrita está en singular, el verbo debe ir en tercera persona. Pero si esa palabrita está en plural, como en parents, ¿quién me da la respuesta? Sleep. My parents sleep, porque estamos hablando de más de uno, de plural. El verbo no se modifica para lo plural, solo para lo singular. So, siempre que hacemos este tipo de ejercicios con los posesivos adjetivos, yo no me enfoco en el posesivo, me enfoco en la palabrita, porque la palabrita es la dueña de la oración, no el posesivo. So, very good. Now, number 3. I like to Read. read. No solo porque hablamos del I, sino porque tenemos la preposición to. Siempre que vean to, el verbo va a quedar infinitivo, sea lo que sea. Right? And that's it. Now, let's continue with the negatives. Con los negativos, my brother, la misma situación que con los positivos. Solamente vemos el cambio a la tercera persona. So, ¿cómo quedaría number 1? My brother doesn't play basketball after school. Perfect. My brother doesn't play basketball after school. Number 2. Doesn't ride. Doesn't write. My grandfather doesn't ride a bicycle. Number 3. Don't read. I don't read. I don't read. Very good. And for the questions, who tells me number 5? Do. Do my students study a lot of English? Very good. ¿Por qué el do? Porque tenemos students, muchos, plural. Number 2. Does. Does. Remember the pronunciation. Does the grandfather Doesn't. ride a motorcycle? Very good. And 6. Does my dad work as a Don't. doctor? Don't. Does my dad, porque dad uno solo, un solo papá, ¿cierto? Mi papá. Does my dad work as a doctor? So that is it, people. Siempre tengan pendiente esta página de Live Worksheets, es publicidad no pagada, no me pagan por ella, pero me encanta porque es una que tiene muchas guías de esa forma y repasan de esa en diferentes formas. También hay audios, también hay videos para que la tengan presente y practiquen, porque si no practican, pues no aprenden. That's the important thing. Now, let's go back to here to paying attention to the other side of the moon, that is the possessive adjectives. Vamos a mirar ahora los posesivos adjetivos. Los possessive adjectives, como ya vimos ahorita en el ejercicio,
There are special words, una palabrita especial, porque me están dando una característica, por eso llaman adjetivos. ¿De qué? De posesión. Me está diciendo que esa palabra de la que yo voy a hablar en la oración se relaciona con alguien o le pertenece a alguien, si dándole posesión a ese objeto, a esa persona o a esa cosa. Cabe aclarar que este possessive adjectives siempre deben ir acompañados de una palabrita al lado, siempre. Debo decir my shirt, your book, his pillow, her dog, its bone, our bird, your house, their car. Cualquier palabra debe ir al lado de ellas para que exista lo que llamamos frase de posesivo, frase posesival. Let's remember, vamos acordándonos. And the second important thing to remember is that this possessive adjective is not the thing we are talking about in the sentence. Que este posesivo adjetivo solamente está indicando que lo que voy a hablar le pertenece a alguien, pero la oración no se trata de ese alguien. Se trata del objeto, del animal o la persona de la que estoy relacionando ahí la oración. Entonces, cuando yo digo my shirt is green, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la camisa que me pertenece. Entonces, estos possessive adjectives solo significan eso. Me están diciendo a quién le pertenece lo que viene a continuación. Pero la oración se trata de ese objeto, de esa persona o de esa cosa. Good? Now, one important thing in English is that in English we have a specific possessive for each of the pronouns. Gracias al cielo, en inglés tenemos un pronombre específico con un posesivo específico para cada uno de ellos. Entonces, siempre que ustedes van a hablar de algo que le pertenece a mí, va a ser con my. Si le pertenece a usted, es your. Si es a él, es his. Si es a ella, es her. Si es a el objeto, its. Si es a nosotros, our. Y si es a ellos, their. Guárdense eso muy bien en la cabeza porque este fue uno de los principales errores que tuvieron en la presentación del parcial. Por ejemplo, ustedes mostraban la mascota y decían, this is my pet and your name is Pikachu. ¿Qué quedó mal ahí? ¿Quién me dice? This is your name, this is my pet and your name is Pikachu. His name En is la- El Pikachu. Your name, posesivo. ¿no? Correcto, porque your. My está bien porque digo my pet, mi mascota, and your name is Pikachu. Estaría pasando como si yo estuviera tuviendo la conversación con Pikachu y le dijera, and your name is Pikachu. ¿Sí se dan cuenta? Estoy diciendo su nombre, el suyo, señor. Usted es Pikachu. Entonces la otra persona que está allá entiende de dos formas. O está hablando con el animal o me está diciendo que yo soy Pikachu. ¿Sí? Es como si en este momento yo dijera a ustedes, your name is Pikachu, y allá Ana, yo no soy Pikachu. Parezco, pero no soy Pikachu, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto sucede porque en español, este posesivo comparte pronombres. Entonces, fíjense, por eso decimos, mi camisa, va uno, su libro, su almohada, su perro, su hueso, nuestro, nuestra casa, su carro. 6 pronombres comparten el mismo posesivo, el famosísimo su. Entonces, cuando ustedes hacen oraciones, lo primero que se les viene a la cabeza es el your, porque nosotros decimos su, your, lo relacionan y este bloqueo debemos hacer que desaparezca desde ya. ¿Qué pasa? Y fíjense, cuando ustedes utilizan los traductores, si ustedes no utilizan un contexto, el traductor no va a entender bien. ¿Y cuál es el posesivo que él va a poner? El your. Fíjense, su carro es lindo. Your car is cute. Ay, pero profe, es que yo quería decir su carro de ella. Ah, ahí viene nuestra clave
de cómo aprender a memorizarnos estos pronombres, estos posesivos, perdón, para no confundirlo siempre con el your. Porque en inglés ustedes siempre escriben su carro y lo utilizan el traductor, que sé que siempre lo usan, y el traductor siempre les va a poner your. En cambio que si ustedes hacen lo siguiente y dicen su carro de él, sé que suena redundante, pero esa es la forma en cómo se debe traducir para que el sistema detecte correctamente cuál es el posesivo. Fíjense, ya cambio de your a his, ¿verdad? Pero si digo, no, el carro es de ella. Vean. No, el carro es de ellos. Vean. Ah, no, el carro es suyo. Su carro de usted. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo debo aprenderlos para no confundirme con ellos? Yo debo aprender a decir su de él, su de ella, su de este, mi, su de usted, su de él, su de ella, su de esto, su nuestro, su de ustedes, su de ellos. Su carro de ellos es lento. Su casa de ustedes es grande. Recuerden que en inglés las redundancias existen. En inglés podemos decir subir para arriba, bajar para abajo. Y en los posesivos adjetivos es la mejor forma para que nosotros en nuestra cabeza evitemos estar diciendo el your a cada rato. Entonces en esta ocasión con el Pikachu yo debe haber dicho this is my pet and his name is Pikachu. O its name is Pikachu, que es otro errorcito que les voy a aclarar de una vez. Con los animales, cuando yo no le conozco el género, yo digo its. Entonces, its name is Pikachu, porque yo no sé si es macho o hembra. Pero si yo conozco que es hembra o es macho, yo puedo utilizar los posesivos his o her, al igual que puedo utilizar los pronombres she o he. Entonces, yo sé que los Pikachus que tienen la cola puntuda son machos. Entonces ahí yo puedo decir his name is Pikachu. Pero si tuvieran la colita como forma de corazón, entonces ya sería una hembra. Entonces her name is Pikachu. Entonces con los animales, si yo sé el género exacto, puedo usar el his o puedo usar el her. Si no le sé el género, digo el its, right? And that is how we use this. Now, the possessive adjectives, diferente a los pronombres personales, en donde acordémonos que tenemos pronombres objetos, pronombres sujetos, varían la escritura. Con los possessive adjectives, we don't have that. Con los posesivos adjetivos no tenemos esa dificultad. Podemos encontrarlo escrito de la misma forma como sujetos en la oración, como objetos dentro de una oración. Miren, its teddy bear is pink. Su osito de peluche es rosado. Aquí, su osito de peluche es el sujeto de la oración. The cat loves its teddy bear. El gatito ama su osito de peluche. Su osito de peluche es el objeto de la oración. Y la palabra se escribe igual. No hay ningún cambio como pasa con los personal pronouns. Right? So people, that is everything we need to talk about grammar in this moment. Recuerden entrar, hacer las tareas de práctica que hay por allí. Vamos a revisar una solita antes de continuar con el resto. So let's pay attention to this. Aquí, ¿quién me dice cuál es la respuesta? Ella tiene un gato y ese es su gato. It's his Her. Hair. Porque estamos hablando su gato de ella. Hair para ella. Tenemos ciclas. Esta es nuestra cicla. our, Our, muy bien. Ellos tienen un carro y ese es su carro, el de ellos. their, Ours. Their. Their car, su de ellos. Él tiene una pelota y esta es su pelota, la de él. his, Is. You have a ball. You have a doll. Here. You have a doll. Mírenme a mí. You have a doll. Your. Here. Your. Muy bien. Your.
your. Le estoy diciendo a ustedes, siempre que ustedes escuchen la palabra you, pum, siéntanse que le están diciendo a usted. Entonces, a mí, usted tiene una muñeca, esa es su muñeca, la de usted. Right? I've got a book. My book, it's my book. My book. My book. Good. Right? So, lo mismo, acá chicos, dentro de la guía de plan apoyar está en el contenido del módulo, encuentran mucho material para que pongan en práctica. Dentro de ese material que ya les voy a mostrar acá, aquí en la cámara cinematográfica, ustedes van a encontrar esta guía. Es una guía que tiene todo lo que hemos revisado. No es evaluativa, pero es para practicar. Si el que quiere la desarrolla y quiere que yo se la revise para mirar, para practicar y para aprender, me la envía por Canvas, profe, me puede revisar la guía que yo la hice para ver si me quedó bien o para que la tengan en cuenta y para que con ello vayan ejercitando todos los temas que van a ver para el parcial. Aquí tienen varias guías, esta es la única descargable, las otras son como la que acabamos de hacer. Right? Now, let's finish with the topics of today's activity. Ya para terminar, vamos a mirar unos temitas de vocabulario que se nos confunden, que es importante prestarle mucha atención. The greetings and farewells. Primero que todo, los saludos, las despedidas. Solo me voy a enfocar en lo formal, porque para las informales ya las conocemos. And what is the mistake in the formal thing? ¿Cuál es el error en las formales? No reconocer bien las partes del día. Chicos, resulta que en español solamente tengo 3 partes, la mañana, la tarde y la noche, ¿cierto? Entonces son las 6 de la tarde y muchas veces la gente dice, nos vemos a las 6 de la tarde, otros dicen a las 6 de la noche y ya, no pasa nada. Pero en inglés, la noche y la tarde tienen ciertas variaciones. La palabra morning la utilizamos desde las 5 de la mañana hasta las 12 en punto. Apenas llegamos a las 12 en punto, decimos la expresión midday o noon, que significa mediodía. ¿Sí? Entonces esta es la expresión para hablar entre las 12 y las 12:15 máxima. ¿Sí? Entonces mucho ojo. Después de esa hora, de las 12:15 hasta más o menos las 6 de la tarde, decimos la palabra afternoon, que viene después del mediodía, afternoon. Y a partir de acá, de las 6 de la tarde, vamos a tener 2 variantes. Una americana y otra para el resto del mundo. Bueno, principalmente para Europa. Ese se ve más en el inglés de Inglaterra y la gente que habla en Europa inglés. O pues todos esos países de Asia y de Europa, de esos continentes hacia allá. Australia no tanto. Australia maneja casi que las mismas jergas y vocabulario del americano. Entonces, esto que viene de estas 2 variantes va en la siguiente forma. En América, de Australia, la palabrita evening se utiliza desde las 6 de la tarde hasta más o menos 10 de la noche, 9, 10 de la noche. ¿Esto a qué se debe? La palabrita evening significa tarde-noche. O sea, que está entre la tarde, está oscureciendo y ya se oscureció, tarde-noche. Después de las 9:10 empezamos a decir hasta las 4 de la mañana la palabra night. Night porque está oscuro, está de noche definitivamente. A la medianoche decimos midnight. Pero en el otro lado del charco, allá donde le digo, en Europa, en Asia, todos esos lados, la gente dice la palabra evening, no night. Allá no conocen, bueno, no es que no conozcan la palabra night, es que no la usan. Allá el resto de tiempo, desde las 6 hasta las 4 de la mañana, dicen evening. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues resulta que allá manejan mucho y es más notorio los cambios climáticos por las estaciones de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Allá hay días que son las 5
de la tarde y está oscurísimo, ya es de noche. Como hay días que son las 8 de la noche y todavía hay sol. Entonces, por eso ellos se embolataban mucho, que en qué momento digo, ay, que en qué momento evening le sacó la piedra, dejemos evening, ya. Por eso es que la palabra evening es la que más se utiliza en esa zona, right? Entonces, allá casi nunca van a escuchar a un inglés, a un escocés decir 11 at night. No, ellos dicen 11 in the evening. Good. Eso respecto a las partes del día. Ahora, con los saludos, el error más grande que he notado es que ustedes dicen good night para todo. Good night no es un saludo, good night es una despedida. Entonces, por eso en muchos videos ustedes empezaban, good night, teacher, ¿cómo así? Ya se van. Apenas va a empezar el video y ya se van. Entonces, como saludo en la noche, digo good evening, buenas noches. ¿Ay? Para los que han podido estar conmigo en las clases de 8 a 10, yo siempre digo good evening, people, buenas noches, saludo. Y cuando me voy, good night. Sí, es entendible que good night literalmente dice buenas noches y yo lo tengo grabadito acá en la cabeza como saludo, pero no. Good night es chao, nos vemos. Dios los bendiga, descansen, duerman. El good evening es hola, bienvenidos a la noche. Good evening, saludo. Good night, la despedida. Good. So, take this into account para que lo tengan en cuenta. And now, the countries and nationalities. Para hablar de los países y las nacionalidades, van a tener en cuenta la siguiente regla de oro. Todos los nombres propios, los barrios, las veredas, el municipio, el departamento, el país, la ciudad, el continente, los días de la semana, los meses del año, en inglés siempre van obligatoriamente con mayúscula inicial. Obligado, es una obligación. Siempre, siempre, siempre. Right? Entonces, siempre que escriban este tipo de palabras deben ir en mayúscula inicial. Now, si ustedes quieren hablar de dónde vienen o de dónde provienen, cuál es su lugar de nacimiento, deben decir el verbo to be más la palabrita from, que es una preposición. Esta preposición me indica de proveniencia, que pertenezco a algún lugar o que vengo de allá. Entonces ustedes deben decir, I am from Sydney. I'm from Australia. Nunca se les olvide poner el from, porque si no están diciendo que ustedes son ese lugar. I am Sydney. Entonces la gente ahí tan chistoso se llama igual que la ciudad. Pues sí, hay gente que se llama así. Tengo una tía que se llama Colombia, ¿sí? El señor Tránsito, la señora Gertrude, estos son nombres de antes. Pero en esta situación, si ustedes no dicen from, la gente va a pensar que ustedes se llaman como el país. I am Colombia, I am Australia. No, decimos I am from, I'm from, I'm from. Si a usted le da pereza acordarse del from, pues podemos utilizar los gentilicios y con los gentilicios también podemos, ay vea Billie Jean, ustedes por qué no me avisan cuando está Billie Jean. Billie Jean, es que me encanta, creo que es una coordinadora. Es que tiene el nombre de una canción que más me gusta de Michael Jackson. Now, hablando de lo que estaba hablando, de lo importante. Nationalities, los gentilicios, las nacionalidades, right? ¿Qué pasa con ellos? Son los que me van a ayudar a mí a evitar decir el from. Entonces, si yo no quiero decir que I am from Australia, puedo decir I am Australian, soy australiano, right? Y de esa forma no necesitamos poner el from, pero ahora tampoco lo confundamos, ¿sí? No vamos a poner nacionalidades con from y no vamos a poner países sin el from. Con from, las países, las nacionalidades, los lugares donde venimos. Sin el from, los gentilicios, las nacionalidades. Right? So that's it. Eso es algo también que tenía para tenerles en cuenta porque va a aparecer también en el parcial final. No hay una regla exacta para decir, si ustedes aprenden esto, así van a ser tales países, pero sí tenemos 4 terminaciones muy comunes, que son el an o el ian, como Chilean, Cuban, Canadian, American, Mexican, Argentinian, Colombian. Terminaciones en ish, como
Spanish, English, Danish, Finnish, Polish. Y terminaciones en is como Chinese, Japanese, portugués, libanés. Las otras son muy infrecuentes, no son tan comunes. Y aquí tienen una lista de las más generales. So, people, this is everything you need to know about it. Eso es todo lo que tenemos en este primer bloque para trabajar. Todo esto va a salir el día del examen. Recuerden que es un examen acumulativo, entonces todo va a aparecer. Asegúrense de estar revisando las grabaciones. Tienen las grabaciones de clase allá del primero, del segundo corte. Las del tercer corte se están subiendo. Todo el material está allí disponible también. Good. So pay attention to every single thing. Todo pendiente de ello. Una semana antes del parcial final vamos a tener una última revisión y un último simulacro para poder presentarlo. So remember que ese parcial va a ser para la semana del 31 al 4, es decir, estamos hablando de que ustedes, como es un jueves, va a ser para el 3 de junio. ¿Sí? El 3 de junio vamos a tener tanto la fecha límite de entrega de su video concierto, como el parcial. Ese día del parcial es muy importante que se conecten puntuales porque arrancamos 15 minutos después de habernos conectado. Tienen una hora límite de tiempo para responder y apenas vayan terminando, ustedes se pueden salir de Teams, pero apenas se van terminando, se conectan nuevamente para ir mirando los videos de los compañeros del Festival de la Canción. Y con eso damos cierre a nuestro corte. Good. So now, Profe, vamos a estar... ¿será mejor? Como yo Señora. soy para el parcial es mejor presentarlo el sábado, el día que yo Sí, del para día es mejor. el día del parcial tienen que conectarse el día que les corresponde porque solamente ese día es que Bueno. se abre el parcial. ¿Listo? Entonces Listo. las que intercambian horarios, ese día sí. Igual manera yo les voy recordando en estas semanas, en todos los grupos, esto. Todas estas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Profe, Julián, pues que mire la grabación después. Listo. Siempre le he dicho, chicos, si ustedes tienen datos, no gasten los datos en la grabación. Pueden dedicarle, eso sí, obligatoriamente a ver la clase en un tiempo después, pero es que da lástima gastar los datos porque gasta mucho. Teams gasta mucho en datos. Dime. Dime. ¿Me vas a preguntar algo? So people, voy a descargar la asistencia en este momento. Me voy a quedar estos 15 minuticos que termina de clase con los que mencioné. Vuelvo y los menciono. Juan Esteban Espejo, si está. Valentina Hernández Rincón. Me voy mirando si están o no. Preciso no. Ah, sí, Valentina Hernández está. Valentina, te quedas conmigo. Laura Daniela Campo. Daisy Natalia Giraldo, Jair Alejandro Monsalve, Juan José Laguna, Leonardo Berrío Villegas y Roger Moore Torres. Me quedo con ustedes. Los demás ya se pueden retirar. Ya descargué la asistencia. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que la retroalimentación de esta tarea se las hago hasta el viernes de la próxima para que pues todo el mundo termine de hacer la tarea y pues yo pueda sentarme a evaluarlos a todos, ¿sí? Porque si no, voy calificando algunos y voy y miro otra vez y a mí no me aparece a quién le hago la retroalimentación, entonces me tocaría volver a hacerle a todos. Pero yo voy a tratar de irles dando retroalimentación en caso de que la necesiten como tal. ¿Listo, chicos? Entonces, les agradezco la participación de hoy. Nos vemos la próxima semana. Any questions? Miren la grabación ante cualquier pregunta. Todo está ahí en la grabación. Antes de hacer el examen, véanse en la grabación y todo. ¿Listo? Me quedo con los demás compañeros. Los demás me pueden colaborar retirándose. Juan Esteban Espejo, Gracias. Valentina Hernández. Yeah. Thank you, Dime. teacher. Goodbye. Buen día. Bye. Bye bye, teacher. Ya, profe, muchas gracias. Buen fin Thank de you. semana. Me quedo con Juan Esteban Espejo, Valentina Hernández, Laura Daniela Campos y Natalia Giraldo, Jair Alejandro Monsalve, Juan José Laguna y Leonardo Berrío y Roger Moore. Resto, bye bye. Chao, chao.
Ahorita en breve les subo la grabación. ¿Por qué me quitan el audio, güey? ¿Quién te quitó el audio, güey? Perdón, es que no sé por qué nunca me cierra el audio. ¿Y por qué hablas en mexicano, güey? Perdón, profe, La ya. casa de las rosas. Voy a cerrar Una- todo. Qué naco, en serio. Todo So, ¿dónde están los que invoqué? ¿Dónde están los que invoqué? Deben mirarse la mano los que dije yo, a ver. Tranquila, Juana, igual ahí queda registrada con la clase y ahí me va diciendo, se va intercalando. De todas formas, escribe el nombre de la otra cuenta con la que aparecías para poder revisar bien el completo de la participación de la clase. ¿Listo? De los que mencioné, ¿quiénes están acá? Levanten la mano, digan yo. Mientras voy sacando al resto, chicos, sorry, pero aquí los voy sacando a los demás. Valentina Hernández, te me queda. Samuel Erazo, chao. María Daniela Niño, chao. Laura Vanessa Alvarado, no, chao también. Laura Caterini, aparición no, es Laura Daniela Campo. No hay ninguna. Laura Daniela Campo. Laura Caterina aparece tampoco. Dana Oliveros tampoco. Cristian Serna, chao Cristian, te cuidas. Solamente eres tú, Valentina. So, tell me, how are you? Si me escuchas, si estás presente, estás por ahí durmiendo, cuéntame. Ya estás tú solita. Tell me. Ay, no mentiras, está la chimosa Ana. Chao, Ana. Daisy Natalia Giraldo. Daisy Natalia y Valentina. Listo, súper bien. ¿Me escuchan las dos? Necesito que activen el micrófono o digan yo presente que estoy, algo que sepa que están vivas. Dígame. Aquí estamos, profe. Good. ¿Saben por qué están acá conmigo? Yo sí. Ok, bueno, voy a parar la grabación